Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar y por la eternidad. Hoy vamos a estar estudiando, hermanos, en estos minutos acerca de este tema que me parece muy importante que hoy consideremos. Yo no sé si ustedes, hermanos, mientras crecían, mientras eran niños o eran jóvenes, tuvieron algún modelo el cual querían ustedes imitar. Puede ser que algunos de ustedes crecieron con el pensamiento, con la idea, yo quiero ser como mi mamá, porque mi mamá esto y esto. O yo quiero ser como mi papá, porque mi papá me ha enseñado esto y esto. O quizás quiero ser como mi abuela, quiero ser como mi abuelo, quiero ser como una tía, quiero ser como un tío. Eso en la vida secular, pero también, hermanos, quizás en la vida espiritual. Yo recuerdo mis primeros años de cristianismo, cuando me bauticé a los 15 años. Hubieron grandes hombres en la iglesia del Señor que me motivaron a crecer. Y yo siempre decía, yo quiero llegar a ser como ellos. No con la idea de seguir hombres, porque no estamos para seguir hombres. Sabemos que debemos imitar a Jesús, es nuestro mayor ejemplo, pero es importante, hermanos, en la vida cristiana, admirar las buenas cualidades que nuestros hermanos y hermanas en Cristo tienen. Puede ser que usted hoy diga, yo quiero ser como el hermano X, como la hermana Y. Y no hay nada de malo en ello. Debemos imitar la fe de algunos creyentes. En esta mañana yo quiero que consideremos, hermanos, este tema, creciendo como un cristiano antiguo. Todos entendemos, hermanos, que el crecimiento es parte vital en la vida del cristiano. Si yo, hermanos y amigos, tengo 30 años de estar en el cristianismo, yo no puedo ser el mismo que era hace 30 años. Yo debo haber crecido. Y eso aplica no solo para los que tenemos 30 años, o 20 años, o 15 años. Si usted tiene 6 meses de haberse bautizado, si usted tiene 1 mes de haberse bautizado, usted no puede ser el cristiano que era hace 1 mes, o el que era hace 6 meses. Debe haber un crecimiento. Y la palabra del Señor, hermano, nos enseña cómo crecieron los cristianos del primer siglo. Ellos hicieron al menos 4 cosas que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana para crecer espiritualmente. Y por supuesto tenemos que ir a Hechos 2. Ya ustedes entenderán, hermanos, que es uno de los capítulos favoritos de este servidor en toda la palabra del Señor. No sé si es porque me hicieron memorizarlo por completo cuando lo estudiaba, pero es un capítulo que está lleno de enseñanza cuando nosotros hablamos acerca de los cristianos del primer siglo. En Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió con poder sobre los apóstoles. Ellos comenzaron a hablar en lenguas, comenzaron a predicar el Evangelio por primera vez, el Evangelio de Cristo Jesús. Y Pedro en esa ocasión se levantó y comenzó a citar al profeta Joel para decirles, hoy se ha cumplido esta profecía. Y de esa profecía, Pedro comenzó a predicarles acerca de Cristo. Y comenzó a predicarles acerca de cómo Dios, después de que Jesús fue crucificado y que murió y fue sepultado, Pedro les dice cómo Dios tomó a su Hijo único y lo exaltó a la diestra suya. Y lo que es importante para nosotros, hermanos, es la exhortación de Pedro. Si quiere leer conmigo, verso 36. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel,
que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para todos a cuantos el Señor vuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Palabra del Señor, hermanos. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En ese versículo 42, hermanos, es donde quiero que meditemos en esta mañana, brevemente. Porque en esta declaración de Lucas, quien escribe la carta de los Hechos, encontramos que estos cristianos no simplemente se bautizaron y se fueron cada quien para su casa y nunca más se volvieron a ver. Quiero que encontremos todos juntos en esta mañana, mis hermanos, mis amigos que hoy me escuchan, el valor de esta enseñanza. ¿Cómo crecieron estos primeros cristianos? Lo que hoy encontramos en Hechos capítulo 2 es el nacimiento de la iglesia del Señor, la que Él compró con su sangre, la iglesia de Cristo. Y estas 3,000 personas, por favor no pierda de vista esta enseñanza, estas 3,000 personas probablemente no se conocían. La fiesta del Pentecostés era una fiesta que se le conoce como una de las fiestas de peregrinación, es decir, que muchos judíos venían desde regiones lejanas, venían desde lejos y se reunían en Jerusalén para celebrar esta fiesta. Ellos viajaban grandes distancias y se encontraban en Jerusalén. Es ahora en Jerusalén que Pedro les predica por primera vez el Evangelio. Se estima que 2 a 3 millones de personas podían haber en Jerusalén en ese día. Pero 3,000 de ellas, de 3 millones, 4 millones, ponga la cantidad que quiera, 3,000 personas decidieron obedecer el Evangelio. ¿Qué pasó con ellas? Muchas de esas personas venían de lejos, que se fueron para sus regiones y nunca más se volvieron a ver. ¿Qué pasó con ellas? ¿Qué pasó con esos cristianos? Hoy vamos a ver, hermanos, 4 formas en las que nosotros podemos crecer como crecieron estos primeros cristianos. Verso 42. Usted debe subrayar en su mente, por favor, la palabra perseveraban. Estas personas continuaron, estos cristianos continuaron firmemente. Es lo que la idea en el idioma original nos trae a la mente de perseverar. Es mantenerse firme. Después de que obedecieron el Evangelio, estos primeros cristianos no dijeron: oh, aquí termina todo. El plan de salvación de Dios termina con el bautismo. No, todo lo contrario. El plan de salvación de Dios empieza cuando una persona se bautiza. El bautismo no es el fin del plan de Dios. Es lo que encontramos en la carta o en el libro de los Hechos. ¿Qué hicieron estos primeros cristianos?
después de que se bautizaron? Se mantuvieron firmes, perseverando en 4 cosas. En primer lugar, si usted ve el texto, ellos perseveraron, se mantuvieron firmes en el mandamiento o los mandamientos de Dios. Y perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles. La palabra doctrina, mis hermanos, mis amigos, es una palabra que significa básicamente enseñanza. Es decir, estos primeros cristianos se enfocaron en la enseñanza de los apóstoles. Quiero que reconozca que la enseñanza de los apóstoles era la enseñanza de Cristo Jesús. Antes de ascender al cielo, Jesús le dijo a sus apóstoles en Mateo 28, versículos 18 al 20, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo se hacen discípulos? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Terminó ahí Jesús? No. Dice, y enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Esa palabra enseñándoles es la misma palabra griega que doctrina. ¿Qué se supone que debemos hacer cuando bautizamos a alguien? Continuar enseñándole la doctrina de Cristo, los mandamientos del Señor. Estos primeros cristianos entendieron que había un estándar de autoridad, y ese estándar de autoridad era la doctrina de Cristo. En Juan capítulo 14, versículo 26, Jesús le promete a estos apóstoles que les enviaría el Espíritu Santo. Después de que yo me vaya, enviaré el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo los guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo los guiaría a ustedes a toda la verdad. Esa verdad que en Juan capítulo 8, versos 31 y 32 dice, la verdad os hará libres. Estos primeros cristianos, me llama fuertemente la atención, hermanos. Ellos no se bautizaron y dijeron, gloria a Dios que nos ha salvado. Gloria a Dios que ahora somos salvos y vamos a regresarnos con gozo hasta a nuestras casas porque hemos recibido la salvación de Dios. No se quedaron solamente ahí. Dice Lucas, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ese estándar de autoridad. Pero vea, ellos no solamente aceptaron ese estándar de autoridad, ellos leyeron la palabra de Dios. ¿Sabe? Hoy nosotros tenemos una bendición que ellos no tuvieron. ¿Saben que ellos no tuvieron la completa revelación de Dios en sus manos? Lo que ellos tenían a disposición era el Antiguo Testamento. De hecho, no lo podían poseer como nosotros hoy lo poseemos, de una manera escrita, en tablets o en celulares. Ellos no tenían ahí 10, 14 versiones de la Biblia descargadas en un celular para meditar en ellas. Solamente tenían los pergaminos del Antiguo Testamento. Una vez más, que no es que cada uno de ellos poseía una copia de eso, no, la leían en la sinagoga. Sin embargo, ellos la leían constantemente. No solamente la leían, sino que también estudiaban la palabra de Dios para encontrar los mandamientos del Padre Celestial. Yo creo que todos entendemos aquí que hay gran diferencia, hermanos, en leer la palabra y estudiarla. He escuchado a mucha gente con mucho orgullo y mucha jactancia decir, ya yo leí la Biblia, me metí en un plan de un año y leí toda la Biblia en un año. Bueno, bien por usted, felicidades. Porque leer la Biblia y estudiarla no es lo mismo. Hay una gran diferencia. Ahora, hay una gran diferencia entre leer, estudiar y también aprender la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dijo David. Estos hombres y estas mujeres, estos 3,000 que se bautizaron, la leyeron, la estudiaron,
la aprendieron, la pusieron en su mente, la pusieron en su corazón. Pero no solamente eso, ellos se sometieron a esta palabra. Sí, una vez más le digo, es muy fácil, hermanos, para nosotros. Ya le digo, hoy hay aplicaciones, tenemos celulares, tenemos internet, usted puede descargar en su celular, en su Biblia, varias versiones de la Biblia. La tenemos en forma escrita. Estas personas no tenían esa bendición. Sin embargo, ellos se sometieron a esa palabra. ¿De qué me sirve a mí leerme toda la Biblia entera? Incluso memorizarla, aunque sé que es un buen hábito y lo promuevo. Memorizar la Escritura, lo promuevo en gran manera. De nada nos sirve si memorizamos un versículo y no lo llevamos a la práctica. Estos cristianos se sometieron a los mandamientos de Dios. Lo pusieron en práctica. Pero no solamente eso, se reunían para escucharla cada sábado, que era el día que los judíos se reunían. Después de eso entendemos que el plan cambió y ahora los primeros cristianos se reunían para escuchar la palabra de Dios cada primer día de la semana. Hechos 27. Aunque los apóstoles, los discípulos se reunieron para partir el pan, Pablo les predicaba, dice, y alargó el discurso hasta la medianoche. Una de dos, o Pablo era un excelente predicador, o los hermanos de ese tiempo tenían mucha tolerancia, porque yo no creo que alguien hoy a mí me tolere hasta la medianoche. Personalmente creo que eran las dos. Pablo era un excelente predicador y también los hermanos tenían amor por escuchar la palabra. Claro, siempre hay alguno que se duerme, eso no es nuevo. Y en esa ocasión un muchacho se durmió y gloria a Dios que estaba Pablo ahí. Se cayó del tercer piso, cansado por el sueño. Y Pablo tuvo que resucitarlo. Pero hermanos, estos primeros cristianos amaban la palabra de Dios. ¿Sabe? No hay una forma más eficaz. No hay una forma más eficaz que usted aprenda y viva la palabra de Dios. Es decir, usted puede leerla, usted puede estudiarla, usted puede aprenderla, puede venir aquí para escucharla cada semana, pero no habrá forma más eficaz en que usted aprenda y viva la palabra de Dios cuando usted decide enseñarla a otros. Cuando usted decide, cuando usted reconoce que la Biblia, la palabra de Dios es su autoridad y que Dios le ha mandado a usted a enseñarla y usted comienza a enseñarle a otra persona la palabra de Dios, es cuando la palabra de Dios comienza realmente a transformar su vida. El mandamiento de Mateo 28, versículo 20, ir a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algunos piensan que es solo para los predicadores, para los que trabajamos en esto a tiempo completo. Para eso se le paga al hermano, para que él predique, para que él dé estudios bíblicos. Mis hermanos, cuán equivocados están los que piensan de esta forma. El mandamiento de enseñar la palabra de Dios es para todos los que hemos obedecido el Evangelio. Lo que de gracia hemos recibido, de gracia debemos dar. Si Dios me trajo o me dio de su gracia a través de un hermano que me predicó a mí, ahora yo debo pasarle esa gracia a otro. Usted, pruébelo y verá los cambios que Dios con su poder hará en su vida cuando usted decide enseñar la palabra a otra persona. Finalmente, estos primeros cristianos rechazaron las doctrinas de hombres. Estos primeros cristianos perseveraron, dice el texto en el verso 42, perseveraron en la doctrina de los apóstoles, porque entendieron que la doctrina de los apóstoles en realidad es la doctrina de Cristo. Los apóstoles no estaban predicando o inventando ideas locas, lo que a ellos se les ocurrió. Ellos hablaron lo que Cristo les enseñó. De hecho, lo que hoy nosotros tenemos como la Biblia, desde Mateo hasta Apocalipsis, es palabra inspirada de Dios. Dios inspiró a estos apóstoles, a estos hombres,
para revelarnos su voluntad a nosotros. Y esta palabra es viva, esta palabra es eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Y es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir al hombre de Dios, para que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Usted me va a decir, es que en ese tiempo no habían falsos maestros. Claro que lo sabían. Y comenzaron a haber falsos maestros. Cristo mismo lo profetizó, los apóstoles mismos lo profetizaron, y muchos se iban a desviar, claro está. Pero estos primeros cristianos decidieron rechazar la doctrina de hombres. En Hechos capítulo 4, versículo 12, Pedro dice: y no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Usted quiere estar vacunado contra las falsas doctrinas, usted quiere estar, inmunizado contra las falsas doctrinas de hoy, con los pensamientos de hombres. Estudie la palabra de Dios. Pruebe los espíritus, como dice 1 Juan 4:1, para ver si son de Dios. Una enseñanza no puede ser de Dios si contradice otra enseñanza de la Biblia. La Biblia es intérprete de sí misma. Usted no puede encontrar tal cosa como, esto es una contradicción. Lo que dice aquí Mateo contradice lo que dice Isaías aquí. No, la palabra de Dios es infalible, hermano. Así que estos primeros cristianos se mantuvieron firmes en la doctrina de los apóstoles. Pero no solamente en la doctrina de los apóstoles. Estos primeros cristianos también se mantuvieron firmes en la comunidad de Dios. Fíjense, el texto dice, Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. A eso me refiero con la comodidad de Dios. ¿Qué eran estos 3,000 antes del bautismo? ¿Qué eran? Judíos devotos que habían venido a adorar a Dios. Pero ¿qué son ahora estos 3,000 después de que se han bautizado? Ya no solamente son judíos devotos a la ley de Moisés, son cristianos. Ahora son una comunidad. Ahora son iglesia. Antes del bautismo no lo eran, ahora son iglesia. Y ahora esta iglesia entiende que la iglesia necesita comunión. La iglesia es una comunidad. ¿Sabe usted lo que es la palabra comunión? A veces trato de dividirla como una común unión. Eso es comunión. Nosotros tenemos una unión en común o una común unión y necesitamos experimentar esa comunión. Déjeme decirle esto. Usted puede decir, hermano, para crecer en la doctrina de los apóstoles es algo que yo puedo hacerlo solo. Yo puedo estudiar la doctrina del Señor en mi casa. Yo puedo estudiar la Biblia en mi casa. Perfecto, claro que lo puede hacer. También lo puede hacer aquí, lo puede hacer en su casa. Pero la comunión, usted no la puede hacer solo. Usted no puede crecer en comunión quedándose en su casa. La comunión se logra cuando usted comparte, disfruta con los demás miembros del cuerpo de Cristo. Estos 3,000 lo entendieron. Y los primeros cristianos disfrutaban esa unidad. Y disfrutaban el compartir unos con otros de la comunión que ahora tenían en Dios. Una vez más, piensen en esto, hermanos. Esos 3,000 no se conocían antes del bautismo. Ustedes pueden poner esa imagen en su mente. Estos 3,000, el día de Pentecostés, después de su bautismo, abrazándose por primera vez y diciéndose, hermano, Dios te bendiga, hermano, gozosos, y comenzando a hacer planes, no diciendo,
nos vemos luego, me voy para mi ciudad, me voy para mi casa, hasta luego. Haciendo planes. ¿Qué vamos a hacer ahora para reunirnos? Por eso el lema, yo no sé si ya lo han olvidado, hermanos. Yo siempre he querido que el lema de esta congregación sea Hechos capítulo 2. Específicamente en el verso 44. Y comían todos los días en las casas, con alegría y sencillez de corazón. No había problemas ahí. No había problemas. ¿A dónde vamos a meter a 3,000 personas? ¿Qué les vamos a dar de comer? Y si traen niños, los van a estar interrumpiendo la reunión. ¿Quién se va a encargar de los niños? ¿Y quién va a limpiar la casa? ¿Quién va a atender la cocina? ¿Quién me va a ayudar con...? Había muchos problemas para atender 3,000 personas. De seguro lo sabía. Pero ellos entendieron que cualquier problema era insignificante porque lo más importante en la vida de estos primeros cristianos era la comunión. La comunión. Compartieron una fe. ¿Tenían cosas en común ahora? Sí, tenían una misma fe. Tenían una misma esperanza. Tenían una meta. Una forma de vida en común. Hechos 2, 44. Cosa que ya parafraseé, pero el texto dice, en Hechos 2, 44, hablando de estos primeros cristianos, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Tanto era su amor, tanta era su comunión, que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, palabra clave, unánimes, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Pasaron tiempo juntos. No una vez al mes, no una vez a la semana, todos los días. Hermanos, para crecer en comunión, hay que pasar tiempo juntos. Yo no puedo crecer en comunión si yo estoy solo en mi casa. Vergüenza para nosotros, los cristianos de este siglo. ¿Por qué proponemos una actividad cada mes para promover la comunión? Y no podemos estar todos. Una vez al mes no podemos estar todos, no podemos apartar un día para compartir con el resto de nuestros hermanos en Cristo. Estos hermanos se reunieron todos los días para pasar tiempo juntos, para cuidarse el uno al otro. Vendían sus propiedades. Yo no puedo ver que mi hermano tenga necesidad. Voy a vender esto para que él tenga igual que yo. Se cuidaron el uno al otro. Se reunieron en público y comían juntos. Estos hermanos crecieron en la doctrina de los apóstoles. Crecieron en la comunión unos con otros. Déjenme preguntarle en esta mañana, antes de pasar al siguiente punto, con mucho respeto, ¿podría usted tratar, hermanos, de verse en un espejo en esta mañana y decir, preguntarse, ¿estoy yo creciendo como los cristianos del primer siglo? ¿Estoy creciendo como ellos? ¿Realmente me importan mis hermanos para pasar tiempo con ellos? ¿O prefiero estar aislado? Prefiero quedarme solo. No me gusta estar con gente. Tiene que haber una transformación en la vida de nosotros los cristianos si queremos crecer como ellos crecieron. En tercer lugar, hermanos, no solamente crecieron en los mandamientos de Dios, no solo crecieron en la comunidad de Dios, también crecieron en la comunión con Dios. Fíjense, el texto dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan.
Creo que todos los que estamos aquí, hermanos, entendemos que la razón principal, porque hay muchas razones para congregarnos cada domingo, hay muchas, pero la razón principal para congregarnos cada primer día de la semana es recordar el sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz. Texto que ya cité, Hechos 27, dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, y Pablo les predicó en esa ocasión también a ellos. Pero, ¿qué dice el versículo? ¿Cuál fue el propósito por el cual se reunieron? Para partir el pan, para recordar el sacrificio de Cristo, para recordar la gran obra majestuosa de amor que el Señor ha hecho por nosotros. Los primeros cristianos, estos 3,000 que se bautizaron, tenían esto en mente: recordar, celebrar, gozarnos en esta bendición. Hoy nosotros celebramos cumpleaños. ¿Por qué celebramos un cumpleaños? Porque es un evento especial en la vida nuestra. El nacimiento de un hijo, el nacimiento de un nieto, el nacimiento de nuestro Padre. Vamos a celebrar ese día glorioso en que esta persona vino al mundo y nos trajo gozo y alegría. ¿Cuánto más gozo debe ser para el cristiano venir y recordar y celebrar que Cristo vino y dio su vida por nosotros? Eso es lo que nos hace levantarnos de la cama. Eso es lo que nos debe inspirar, hermanos, a vivir una vida de santidad. Que el Señor dio su vida por nosotros. Pero también al participar de la cena debemos recordar que al tomar de ella nos comunicamos con Cristo. Fíjese, quiero que lea conmigo en 1 Corintios. Exhortación de Pablo a los Corintios. En la primera carta, en el capítulo 10, versículo 16. Esto es importante, hermanos. Cuando nosotros participamos de la cena del Señor, estamos teniendo comunión con Cristo. Verso 16, 1 Corintios 10, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Claro que sí. Son preguntas retóricas que hace Pablo. Hoy que tomamos de ese pan, de ese jugo, cada uno de nosotros debía tener en mente el significado de eso. La iglesia de Corintios no lo sabía o no lo practicaba. Al tomar de esos dos elementos, estamos teniendo comunicación con Cristo Jesús. Es por eso que yo una y otra vez, hermanos y amigos, diré que es incorrecto, indebido dejar de congregarnos. Muchos hermanos me han dicho: mi hermano, pero solo un domingo, no pasa nada. No va a pasar nada. No me voy a ir al infierno por un domingo que no me congregué, o que vino mi familia a visitarme y tuve que atenderlos, o me fui a vacacionar con mi familia. Es solo un domingo. Pero ¿cuántos mandamientos dejamos de cumplir con solo un domingo? El principal, dejamos de tener comunión con Cristo. Dejamos de ofrendar, dejamos de cantar, dejamos de orar, dejamos de escuchar su palabra, dejamos de animar al resto de la congregación. Y por tanto, como vamos a ver ahorita, nos debilitamos. Cuando nosotros participamos de la cena, tenemos comunión no solo con Cristo, sino con el resto de los miembros. Fíjense, 1 Corintios 11:33. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Tenemos comunión con Cristo, pero también tenemos comunión con los demás miembros de la iglesia. Estos primeros cristianos se propusieron adorar a Dios todos los
domingos. No 3 domingos al mes, no 2 domingos al mes, no. Todos los domingos. Porque amaban a Dios, amaban su palabra, amaban a los hermanos y amaban el sacrificio de Cristo Jesús. Tristemente, hermanos, escúcheme en esto por favor, lo digo con mucho amor y respeto. Nosotros no entendemos, la gran mayoría no entendemos el gran daño que le hacemos a nuestra vida espiritual cuando dejamos de congregarnos. El diablo es feliz, él se alegra y es una victoria para él que nosotros pensemos que un domingo no hace daño. Dejar de participar de la cena nos debilita. Hermano, ¿de dónde saca usted esa idea tan loca? La saco de 1 Corintios, capítulo 11, versículo 29 en adelante. Fíjese, hablando de la cena del Señor, verso 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos. ¿Enfermos? Está hablando de tomar de la cena o dejar de tomarla. Dice, por lo cual hay muchos enfermos. Y no solamente enfermos y debilitados entre vosotros. Dejar de congregarnos nos debilita. No tomar de la cena del Señor nos enferma el espíritu. Dejar de tener comunión con la iglesia hace que nos debilitemos y nos enfermamos. Y dice, muchos ya duermen. Es triste ver las palabras de Pablo y saber que muchos habían muerto ya sin haberle dado importancia a estos elementos. Por eso es que dice en el verso 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. La iglesia del primer siglo creció entendiendo que el domingo es sagrado. El domingo es del Señor. Y así crecieron ellos. En cuarto y último lugar, no solo crecieron en los mandamientos de Dios, en la comunidad de Dios, en la comunión con Dios, sino también, hermanos, en la comunicación con Dios. Dice el texto, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Sí o no, hermanos? La oración es el único medio con el cual podemos comunicarnos con Dios. Puede una relación, vamos a ver, hermanos, mis amigos, puede una relación ser fructífera si no hay buena comunicación. Pregúntele a los matrimonios. ¿Es importante la comunicación en el matrimonio? ¿Qué pasa si no hay buena comunicación? Van a haber problemas. Muchas parejas se han divorciado por falta de comunicación. Entienda lo que quiero decir. Sin una buena comunicación es difícil que haya una buena relación. Hablando de nuestra relación con Dios, ¿cómo está nuestra comunicación con Él? ¿Cuán a menudo conversamos con Dios? La iglesia del primer siglo perseveró, se mantuvo firme, sin fluctuar en la comunión con Dios. Dice, en el partimiento del pan y en las oraciones. La oración entendida de los primeros cristianos es una parte vital de la relación del hombre con Dios. Déjenme preguntarle de nuevo, póngase en un espejo. Pongámonos en un espejo y preguntémonos, ¿realmente estamos creciendo como estos cristianos crecían?
Ciertamente podemos orar como iglesia, podemos reunirnos aquí y hacer una oración por X proyecto, pero en su casa, en la privacidad de su casa, en la intimidad de su relación con Dios. ¿Cuánto tiempo pasa usted conversando con Dios? Pidiéndole que le fortalezca, que le ayude, no que le quite sus problemas. Por favor, yo he cometido este error cientos de veces, de pedirle a Dios, quítame este problema. No le pidamos a Dios que quite los problemas de nuestra vida. Porque si Él los ha permitido es por algo. Pidámosle fortaleza y discernimiento para salir a través de ellos, para vencerlos, porque cuando pasemos por el fuego y lleguemos al final, realmente seremos purificados. La iglesia del primer siglo oraba constantemente. En Hechos capítulo 12, versículo 5, encontramos a Pedro encarcelado. Y la iglesia dice, oraba constantemente por el apóstol Pedro. Y el Señor lo libró de la cárcel. Oraban juntos, según vemos en Hechos capítulo 24. ¿Sabe que muchos nos reunimos para estudiar la palabra de Dios? Excelente. La palabra de Dios es el medio por el cual Dios nos habla a nosotros. Pero debemos reunirnos también. Deberíamos reunirnos para solamente orar y conversar con Dios. Oraron individualmente, oraron los unos por los otros, hermanos, oraron con acción de gracias. Con estos 4 métodos, con estas 4 prácticas, los cristianos del primer siglo crecieron grandemente. Nosotros ya hemos estudiado Hechos, hermanos. Lo estudiamos en detalle varios miércoles. Y en cada una de las cosas que la iglesia experimentó, buenas o malas, usted encuentra frases como la iglesia crecía en gran número y la iglesia aumentaba en gran número. Ellos crecieron. ¿Podríamos nosotros crecer como ellos? Sí. Si hacemos lo mismo que ellos hicieron, vamos a crecer. Por favor, crezcamos en doctrina. No escuchemos doctrinas de hombres. Estudiemos la doctrina del Señor. Crezcamos, hermanos, por favor, en la comunión unos con otros. Sé que demanda esfuerzo y sacrificio. Cuando aquí propongamos una actividad, no es para quitarle su tiempo, es porque aquí entendemos que la comunión entre hermanos es parte vital, es la columna vertebral de la iglesia, compartir entre nosotros. Crezcamos en el partimiento del pan y crezcamos también en oración, en cada uno de esos aspectos que estos hermanos crecieron. Sé que hoy, todos los que estamos aquí, sin excepción, ¿correcto? Estoy haciendo un análisis, sin excepción, todos los que estamos aquí somos cristianos. Hemos obedecido el Evangelio. Como tenía en mi mente que probablemente alguien en esta mañana no es cristiano, no es parte del cuerpo de Cristo, quería hacer esta invitación, pero si alguien que me escucha en esta mañana por el Facebook aún no es miembro de la iglesia, le vamos a pedir en el amor del Señor, conviértase en un cristiano de la misma forma que estos primeros cristianos se convirtieron en cristianos. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo convertirse en un cristiano del primer siglo? Crea que Jesús es el Hijo de Dios. Por favor, arrepiéntase de sus pecados y vuelva al Señor. Confiese su fe en Jesús y bautícese para el perdón de sus pecados. Una vez que usted haga eso, Dios le perdonará todos sus pecados, Dios lo agregará a su iglesia e inscribirá su nombre en el libro de la vida allá en los cielos. ¿Qué pasa después del bautismo? ¿Qué debo hacer después del bautismo? Continúe sirviendo a Dios con firmeza, permaneciendo fiel hasta la muerte. Espero que en esta mañana
El Señor añada sabiduría a su palabra y nos dé a todos, absolutamente a todos, la fortaleza para crecer en las áreas que todavía necesitamos crecer. Para crecer como estos cristianos crecieron en el primer siglo.